Nunca olvidas el segundo exacto en el que tu vida se parte en dos. No es un golpe. No es un grito. Es una frase dicha con demasiada calma. Yo la escuché a las 9:47 de la noche, un jueves cualquiera, mientras revisaba un informe en mi laptop y pensaba que, por una vez, tal vez podría acostar temprano a mis hijos. Lucas ya no es parte de la ecuación, dijo Sofía. No estaba hablando conmigo. Ni siquiera sabía que yo podía oírla. Mi nombre es Lucas Ale. Tengo 44 años. Soy fundador de Ale Risk Advisory, una firma que ayuda a empresas a sobrevivir cuando todo amenaza con destruirlas. Ironías de la vida, yo podía anticipar crisis ajenas, pero no la que se estaba gestando en mi propia casa. La conversación no ocurrió en nuestra sala, ni en la cocina. Ocurrió en una suite privada del Hotel Whitmore, en el centro. Un lugar donde las palabras cuestan dinero y el silencio se paga caro. No la escuché por celos. No la escuché por desconfianza. La escuché porque parte de mi trabajo es saber cuando algo no encaja. Y esa noche, nada encajaba. Sofía llevaba una pulsera de diamantes que yo nunca compré. La había visto antes esa semana, brillando en su muñeca como si siempre hubiera estado ahí. Cuando le pregunté, me dijo que era un préstamo de una clienta. Dijo la frase con tanta naturalidad que quise creerle. El hombre que estaba con ella se llamaba Julian Cross. Julian y yo nos conocíamos desde hacía casi un año. O al menos eso creía. Lo había presentado como un socio estratégico. Un inversionista brillante. Un hombre que entendía cómo funciona el poder. Esa noche entendí que también sabía cómo destruirlo. Los niños se van a adaptar rápido, dijo Julian, con una risa baja, confiada. A su edad, la figura paterna es reemplazable si se controla bien la narrativa. Sentí algo frío recorrerme la espalda. No porque me insultara. No porque me menospreciara. Sino porque hablaba de Noah y Elia como si fueran conceptos, no personas. Como si no fueran mis hijos. Sofía no lo contradijo. Lucas siempre fue más proveedor que padre, respondió. Cuando todo esto termine, ellos mismos lo van a entender. 8 años de matrimonio. 9 años juntos. Miles de noches creyendo que el cansancio era el precio del futuro. Todo reducido a una frase dicha sin emoción. No apagué el sistema. No interrumpí la transmisión. Me quedé escuchando. Porque en inteligencia, y en la vida, hay una regla básica. Cuando alguien cree que ya ganó, comete errores. Julian hablaba con una seguridad peligrosa. De cuentas. De abogados. De ventanas legales. De cómo, con los contactos correctos, una reputación puede destruirse en semanas. Lo van a pintar como obsesivo, dijo. Controlador. Frío. Un tipo que prefiere pantallas antes que personas. Sofía asintió. Eso no es mentira, respondió. Siempre estuvo más presente en su trabajo que en esta familia. No grité. No lloré. No sentí rabia. Sentí algo peor. Claridad. Apagué la laptop lentamente. Me quedé sentado en la oscuridad del despacho. La casa estaba en silencio. Arriba, Noah dormía abrazado a su oso de peluche, el mismo que me pidió que no olvidara besarle la frente cada noche. Ella había dejado dibujos en la mesa, una casa, 3 figuras, un sol enorme. Siempre dibujaba el sol más grande de lo normal. Ellos no sabían nada. Y juré que nunca pagarían el precio de decisiones que no tomaron. Esa noche entendí algo esencial. No estaba frente a una discusión matrimonial. Estaba frente a una operación. Y yo conocía ese lenguaje mejor que nadie. No confronté a Sofía cuando regresó a casa pasada la medianoche. No pregunté por la pulsera. No mencioné el hotel. La besé en la mejilla. Le deseé buenas noches. Le dije que mañana desayunaríamos juntos con los niños. Me miró como si ya estuviera a punto de irme para siempre. Descansa, me dijo. Mañana será un día largo. Tenía razón. Pero no por las razones que ella creía. Porque mientras ella dormía convencida de que yo era el último en enterarse. Yo ya estaba reconstruyendo cada movimiento de los últimos meses. En mi mundo, las traiciones no se enfrentan con gritos. Se documentan. Se analizan. Se exponen. Y sobre todo, se esperan. Esa fue la noche en la que dejé de ser el esposo que intentaba salvar su matrimonio.
Y me convertí en el hombre que iba a proteger a sus hijos, sin importar el costo. Ellos pensaban que yo estaba ausente. Que no veía. Que no entendía. Su mayor error no fue traicionarme. Fue subestimarme. Y todavía no tenían idea de lo caro que iba a resultarles. Antes de esa noche, siempre creí que mi mayor error había sido trabajar demasiado. Ahora sé que fue algo mucho más simple. Confiar en las personas equivocadas. No nací en el mundo en el que Sofía se movía con naturalidad. Mi infancia fue modesta, silenciosa, estructurada alrededor de una idea básica: si querías algo, tenías que aprender a anticiparte a los riesgos. Eso fue lo que me llevó, a los 22 años, a convertirme en analista estratégico. No en el campo. No con armas. Con información. Aprendí a observar patrones, a detectar incongruencias, a escuchar lo que no se decía. 12 años después, cuando dejé ese mundo, sabía una cosa con certeza. Las crisis no explotan de golpe, se incuban en silencio. Ale Risket Baiseri nació así. No como un sueño, sino como una necesidad. Empresas que parecían sólidas se derrumbaban por un correo mal enviado, una alianza mal elegida, una persona colocada donde no debía estar. Yo les enseñaba a ver lo invisible antes de que fuera irreversible. Para cuando conocí a Sofía Mercer, mi firma ya facturaba cifras que jamás imaginé cuando empecé desde un departamento pequeño con una computadora prestada y noches sin dormir. La conocí en un evento cerrado. Luces cálidas. Copas caras. Conversaciones donde todos fingían escuchar mientras calculaban. Ella no fingía. Sofía tenía esa seguridad que solo da crecer rodeada de poder. No preguntaba si algo era posible. Asumía que lo era. ¿Y tú qué haces exactamente?, me preguntó aquella noche. Se lo expliqué en términos simples. Prevengo desastres. Sonrió. Entonces debes ser muy bueno anticipando traiciones. Debí haber tomado esa frase como advertencia. Nuestra relación avanzó rápido. No porque me presionara, sino porque encajaba demasiado bien en la vida que yo había construido. Le gustaban los restaurantes donde nadie miraba los precios. Los viajes improvisados. Las casas con techos altos y silencios caros. Yo podía ofrecerle todo eso. Y durante un tiempo, pensé que eso bastaba. El matrimonio fue elegante, medido, diseñado para impresionar. Nada excesivo, excepto las expectativas. Cuando nacieron Noah y Elia, sentí algo que nunca había sentido en ninguna sala de juntas ni en ningún informe crítico. Miedo. No a perder dinero. A fallarles. Ese miedo me hizo trabajar más. Cerrar contratos más grandes. Aceptar proyectos que otros rechazaban. Creí que estaba construyendo futuro. No vi que estaba creando distancia. Sofía empezó a decir que necesitaba expandirse. Nuevos proyectos. Nuevos socios. Nueva visión. Fue entonces cuando apareció Julian Cross. Al principio, parecía la solución perfecta. Julian no entraba a los lugares. Los dominaba. Tenía el tipo de carisma que hacía que la gente confiara sin darse cuenta. Vestía impecable. Hablaba despacio. Nunca parecía necesitar nada. Sofía lo presentó como un facilitador. Un conector. Alguien con acceso a capital privado y oportunidades off-market. Este hombre piensa 10 pasos adelante, me dijo. Como tú. Eso me desarmó. Julian empezó a aparecer en nuestra vida con naturalidad calculada. Primero reuniones de trabajo. Luego cenas. Después eventos familiares. Traía regalos para los niños. Libros elegidos con cuidado. Juguetes que fomentaban creatividad. Noah lo admiraba. Ella se sentaba en sus piernas mientras él hacía voces. Yo veía a un aliado. No vi al depredador midiendo el terreno. Las conversaciones con Julian siempre parecían casuales. Pero ahora lo sé. Nunca hizo una pregunta inútil. ¿Cómo reaccionan tus clientes cuando hay una filtración interna? ¿Qué tan expuesto está tu sistema si alguien cuestiona tus métodos? ¿Confías en todos tus empleados? Yo respondía como profesional. Como amigo. Como alguien que no imaginaba que cada respuesta era una pieza de un rompecabezas diseñado para destruirme. Mientras tanto, Sofía empezó a cambiar. No de golpe. Sutilmente. Mensajes que se borraban. Reuniones que se alargaban.
Eventos a los que yo no necesitaba asistir. No quiero arrastrarte a cosas que te aburren, decía. Y yo aceptaba, creyendo que la confianza era amor. Hasta que dejó de ser solo distancia. Y se convirtió en desprecio. Todo lo que hacía estaba mal. Si trabajaba mucho, era un padre ausente. Si llegaba temprano, interrumpía su rutina. Si hablaba de proyectos, era obsesivo. Si guardaba silencio, era frío. Nunca mencionó reducir gastos. Nunca habló de cambiar el estilo de vida. Solo cambió la forma en que me miraba. Como si ya no fuera necesario. Julian, en cambio, estaba siempre ahí. En partidos. En presentaciones escolares. En momentos que antes eran míos. No entró desplazándome. Entró ocupando espacios que yo había dejado sin querer. La noche que escuché la conversación en el hotel no fue el inicio. Fue la confirmación. Lo que no sabía aún era que mientras yo pensaba que planeaban un divorcio, ellos ya habían empezado algo mucho más grande. Porque en los días siguientes, revisando movimientos financieros, correos antiguos, registros legales, empezaron a aparecer señales. Demasiadas para ser casualidad. Documentos guardados en borradores. Consultas legales previas. Narrativas preparadas con antelación. No estaban improvisando. Me estaban preparando. Y mientras Sofía creía que yo era el último en enterarse, yo ya entendía algo fundamental. No me estaban dejando. Me estaban reemplazando. Como esposo. Como padre. Como obstáculo. Esa certeza no me enfureció. Me activó. Porque si algo aprendí en todos estos años es esto. Cuando alguien necesita destruirte para ganar, es porque nunca tuvo la fuerza para vencerte de frente. Y yo todavía no había hecho un solo movimiento. Siempre hay un punto en toda traición donde deja de doler. Y empieza a dar miedo. Para mí, ese punto llegó cuando entendí que Sofía ya no hablaba de mí como esposo. Ni siquiera como exmarido en potencia. Sino como un problema que debía ser administrado. No actué impulsivamente. Eso nunca ha sido mi forma de operar. Hice lo que siempre hago cuando algo amenaza con salirse de control. Reconstruí los hechos. Empecé con lo básico. Fechas. Horarios. Patrones. No revisé su teléfono directamente. Eso habría sido torpe. Revisé el ecosistema completo. Correos antiguos sincronizados en la nube. Documentos temporales que nadie recuerda borrar. Metadatos incrustados en archivos que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Sofía creía que limpiar el historial era suficiente. No sabía que cada decisión digital deja huellas. Y que yo vivía de seguirlas. En menos de 4 horas, tenía frente a mí una cronología completa de los últimos 10 meses. El romance con Julian no empezó como romance. Empezó como alineación estratégica. Correos sobrios. Lenguaje profesional. Planificación financiera. Luego, lentamente, el tono cambió. Mensajes enviados de madrugada. Reuniones que no figuraban en agendas oficiales. Notas de voz demasiado personales para ser laborales. Para Julio, ya no había duda. Pero lo que encontré después fue lo que me heló la sangre. No estaban hablando solo de su relación. Estaban hablando de mí. De cómo presentarme. De cómo describirme. De qué palabras usar para que terceros llegaran a conclusiones específicas sin necesidad de pruebas reales. Julian escribía como alguien que ya había hecho esto antes. Si logramos que parezca emocionalmente distante, el resto cae solo. El perfil de padre ausente con acceso a tecnología siempre genera sospecha. No hay que demostrar que es peligroso. Solo hay que sugerirlo. Sofía aportaba detalles íntimos. Hábitos. Frases fuera de contexto. Momentos privados reinterpretados con intención oscura. Cada mensaje era una puñalada precisa. Pero aún no entendía el alcance completo. Hasta que encontré la carpeta. No tenía nombre. Solo una fecha. Dentro había borradores de documentos legales. No definitivos. No firmados. Ensayos. Demandas de custodia. Evaluaciones psicológicas solicitadas de forma preventiva. Notas para abogados con frases subrayadas. Control excesivo. Obsesión con la vigilancia.
Dificultad para conectar emocionalmente. Antecedentes profesionales sensibles. Mi pasado, mi trabajo, mis capacidades. Todo estaba siendo reempaquetado como amenaza. No como fortaleza. Como riesgo. Leí un párrafo que tuve que releer 3 veces. El señor A le presenta una necesidad constante de control y recopilación de información que genera un ambiente intimidante para los menores. No había firmado nada. Pero ya lo estaban practicando. Como actores ensayando un juicio. Sentí náuseas. No por mí. Por Noah. Por Elia. Porque entendí que, si ese relato prosperaba, yo no perdería dinero. Perdería acceso a mis hijos. Y entonces vi el nombre que no esperaba. Margaret Mercer. No como parte formal. No como firmante. Como referencia. Mi madre conoce bien cómo se lee en estos casos, escribía Sofía. Ella sabe que preocupa a los jueces. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Ya no estaba enfrentando una infidelidad con ambición. Estaba enfrentando una estructura de poder. Apagué la pantalla y me quedé inmóvil varios minutos. No pensé en vengarme. No pensé en confrontar. Pensé en algo mucho más frío. Si ellos estaban construyendo un expediente sobre mí, yo necesitaba el expediente completo sobre ellos. Y entonces apareció la anomalía. Un comentario breve en uno de los documentos. Casi irrelevante. Una frase al margen, escrita por Julian. Hay que ser cuidadosos. No conviene que resurja lo de 2010. No decía más. No explicaba nada. Pero en mi experiencia, las frases ambiguas son las más peligrosas. Busqué. Crucé fechas. Revisé bases de datos judiciales. Y choqué con un muro. Caso sellado. Archivos restringidos. Acceso denegado. Eso no ocurre por accidente. Eso ocurre cuando alguien con poder decide que la verdad no es conveniente. Cerré el sistema y respiré hondo. Hasta ese momento, había estado reaccionando. Analizando lo que ellos hacían. A partir de esa noche, decidí cambiar el enfoque. Ya no iba a defenderme. Iba a entenderlos. Porque cuando conoces los secretos que alguien protege, descubres exactamente dónde no puede permitirse perder. Sofía y Julian creían que yo estaba distraído. Que seguía atrapado entre contratos y reuniones. No sabían que acababan de cometer el error más grave posible. Habían convertido mi vida en un caso. Y no hay nada más peligroso que un analista tratando su propia historia. Como una investigación abierta. Todavía no sabían lo que yo ya intuía. Que el pasado que habían enterrado era justo lo que iba a destruirlos. Y esto apenas estaba empezando. Hay verdades que no están ocultas porque sean difíciles de encontrar. Están ocultas porque alguien poderoso decidió que nadie debía volver a mirarlas. El comentario de Julian, esa frase descuidada sobre lo de 2010, no salía de mi cabeza. No era una amenaza. No era una advertencia directa. Era algo peor, una confesión mal disimulada. Sabía cómo funcionaban los archivos sellados. Los había visto antes. Casos que no desaparecen, solo se esconden bajo capas de burocracia, tecnicismos legales y miedo. El apellido Mercer aparecía demasiadas veces en los lugares equivocados. Empecé por lo único que nunca miente, los registros secundarios. No el expediente principal. Las sombras que deja a su alrededor. Cambios de fiscal a última hora. Testigos que retiraron declaraciones sin explicación. Pruebas catalogadas como no concluyentes cuando claramente lo eran. Todo apuntaba al mismo año. 2010. Un accidente de tránsito clasificado como incidente desafortunado. Un conductor joven. Una familia completa que no llegó a casa. 4 nombres. Borrados de la conversación pública con una eficacia quirúrgica. El conductor era Evan Mercer. Hermano menor de Sofía. 22 años. Alcohol en sangre. Exceso de velocidad. El informe policial original hablaba de negligencia grave. El segundo informe, ya no. En algún punto, la narrativa cambió. No fue homicidio imprudente. Fue error humano. No hubo cárcel. Hubo tratamiento privado. La jueza que firmó la resolución acelerada no era imparcial.
Era Margaret Mercer. Su madre. El resto encajó con una precisión escalofriante. Donaciones estratégicas. Silencios comprados. Un acuerdo extrajudicial que nunca se hizo público. La familia afectada desapareció del radar mediático. No porque hubiera sanado, sino porque nadie les permitió seguir hablando. Pasé 3 semanas confirmando cada dato. No avancé un paso sin respaldo documental. No hice una sola suposición. Cruce de llamadas. Transferencias. Testimonios archivados. El caso no estaba cerrado. Estaba encerrado. Y ahora entendía algo fundamental. Sofía no solo estaba tratando de destruirme. Estaba protegiendo una estructura entera construida sobre una mentira antigua. Julian no era el cerebro. Era el ejecutor. Y Margaret Mercer era el pilar. Cuando terminé de reconstruir la historia completa, no sentí satisfacción. Sentí peso. Porque ya no estaba decidiendo entre confrontar una traición matrimonial o salvar mi reputación. Estaba sosteniendo una verdad capaz de destruir una familia poderosa, reabrir una herida que nunca cerró y arrastrar a muchos más con ella. Ahí fue cuando tomé la decisión más difícil de todas. No iba a usar esa información de inmediato. Iba a esperar. Porque hay algo que la gente poderosa siempre hace cuando cree que está a salvo. Se vuelve arrogante. Y yo necesitaba que Sofía y Julian se movieran primero. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuánto daño estaban listos para causar. Qué tan lejos pensaban empujar la mentira. Mientras tanto, empecé la segunda fase. Documentar el presente. No con emociones. Con pruebas. Movimientos financieros. Reuniones privadas. Transferencias inexplicables. No instalé nada ilegal. No crucé ninguna línea. Todo lo que hice fue observar. Y dejar que se traicionaran solos. Julian era descuidado. Confiaba demasiado en su encanto. Usaba contraseñas predecibles. Repetía patrones. Sofía, en cambio, era meticulosa. Pero el miedo la hacía cometer errores. Correos reenviados por equivocación. Documentos abiertos en dispositivos sincronizados. Conversaciones guardadas donde no debían estar. Cada día, el archivo crecía. Y con cada nuevo documento, mi posición se fortalecía. Ellos pensaban que estaban preparando mi caída. No veían que estaban construyendo el arma que los iba a destruir. Una mañana, mientras Sofía se preparaba para salir, dejó su computadora abierta en la mesa. Un mensaje emergente apareció en la pantalla. Reunión confirmada con el abogado. Hora de ejecutar. Sonreí por primera vez en semanas. No porque me alegrara lo que venía, sino porque ya no tenía dudas. El ataque era inminente. Y yo estaba listo. No para suplicar. No para negociar desde el miedo. Sino para hacer lo que siempre hago cuando alguien cruza una línea que no debía. Dejar que avance un paso más. Y luego mostrarle exactamente con quién estaba jugando. Ellos creían que yo era el hombre distraído por el trabajo. El esposo reemplazable. El padre ausente. En la siguiente etapa, iban a descubrir algo muy distinto. Que el mayor error en cualquier traición no es mentir. Es olvidar. ¿Quién es la persona a la que estás traicionando? El ataque llegó un martes por la mañana. No fue dramático. No hubo gritos. No hubo escenas. Fue educado. Pulcro. Casi condescendiente. Una llamada a las 8:12 de la mañana. Señor Ale, le hablamos del despacho Rosen y Keller. Representamos a su esposa. Creemos que es conveniente que conversemos cuanto antes. El tono era amable, pero la intención no lo era. Acepté la reunión para ese mismo día. No por curiosidad. Por confirmación. La oficina estaba en el piso 32 de un edificio de cristal. Madera oscura. Cuadros abstractos. Ese tipo de espacios diseñados para que quien se sienta frente al escritorio se sienta pequeño. El abogado principal se llamaba Thomas Keller. Seguro de sí mismo. Bien informado. Demasiado seguro para alguien que aún no había escuchado una sola palabra mía. Sofía no estaba allí. No necesitaba estarlo. Keller deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa, como si estuviera haciendo un favor.
Estos son los términos iniciales que su esposa considera razonables para evitar un proceso prolongado. Abrí la carpeta con calma. Custodia principal para Sofía. Visitas supervisadas para mí. Evaluación psicológica obligatoria. Entrega del domicilio familiar. 60% de mis activos empresariales. Pensión mensual por tiempo indefinido. Leí cada página sin cambiar el gesto. Mi cliente tiene pruebas suficientes para sostener esta petición, continuó Keller. Su historial profesional, su uso de tecnología, su ausencia emocional, todo construye un perfil complejo. Complejo. Así llamaban ahora a mi vida. Además, añadió, hay ciertas preocupaciones relacionadas con su necesidad de control. No queremos alarmarlo, señor Ale, pero algunos jueces son muy sensibles a estos temas. Ahí estaba. La narrativa. Miré a Keller a los ojos. ¿Ya terminaron? Pregunté. Pareció desconcertado. Por ahora, sí. Le sugerimos firmar antes de que esto escale. Asentí. Cerré la carpeta. La deslicé de vuelta. Luego abrí mi maletín. No saqué documentos. No saqué amenazas. Saqué un sobre. Manila. Sin etiquetas. Sin nombres. Lo coloqué frente a él con cuidado. Entrégueselo a su clienta, dije. Y hágale un favor, dígale que lo lea completo antes de decidir si quiere continuar por este camino. Keller frunció el ceño. ¿Qué es esto? Información, respondí. De la que no se puede fingir ignorancia. Se recargó en la silla. Mi cliente no se intimida fácilmente, señor Ale. Lo sé, respondí. Por eso este sobre no es una intimidación. Es una advertencia. Me levanté. Dígale también que, si mañana sigo recibiendo llamadas de su despacho, asumiré que eligió perderlo todo. Salí sin esperar respuesta. No sentí alivio. Ni triunfo. Sentí silencio. El tipo de silencio que precede a una explosión. La primera llamada llegó 4 horas después. Sofía. No contesté. La segunda, 20 minutos más tarde. Tampoco. La tercera llegó pasada la medianoche. Contesté. Lucas, su voz ya no tenía seguridad. Tenemos que hablar. No, respondí. Todo lo que necesitas saber está en el sobre. No entiendes lo que estás haciendo. Si lo entiendo, dije con calma. Tú no entiendes lo que ya hiciste. Colgó. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Porque sabía algo que ellos apenas estaban empezando a comprender. La historia que habían preparado para destruirme. Ya no les pertenecía. Habían apostado todo a que yo reaccionaría con miedo. Con culpa. Con desesperación. No calcularon lo único que nunca perdí. La paciencia. Y mientras Sofía y Julian intentaban decidir cómo salvarse, yo ya estaba listo para el siguiente movimiento. Porque cuando alguien cree que ya ganó, es exactamente el momento en que más rápido lo pierde todo. Hay un momento muy específico en toda operación encubierta en el que el miedo cambia de bando. No es cuando se descubre la traición. Es cuando el traidor entiende que ya no controla la salida. Ese momento llegó para Julian 2 días después del sobre. No lo supe por Sofía. Lo supe por el dinero. Las cifras no mienten. Las emociones sí. A las 3:18 de la madrugada, una transferencia inusual se activó desde una cuenta vinculada a uno de los proyectos inmobiliarios de Sofía. Monto alto. Destino ambiguo. Estructura fragmentada. No era una inversión. Era una retirada. Julian estaba huyendo. Durante meses, había hablado de control, de planificación, de visión a largo plazo. Pero cuando el tablero cambió, reaccionó como todos los hombres que solo saben ganar mientras nadie los enfrenta. Corrió. En cuestión de horas, rastreé el patrón completo. Cuentas puente. Fondos convertidos en moneda estable. Movimientos dirigidos a jurisdicciones que solo interesan a quienes no piensan regresar. Julian no estaba salvando a Sofía. Estaba sacrificándola. Mientras tanto, Sofía seguía creyendo que aún podía negociar. Me llamó a media mañana. Lucas, por favor, dijo, con una voz que no reconocí. Esto se nos está saliendo de las manos. Se nos. Ya se salió, respondí. Tú solo no lo habías notado.
Julian dice que exageras. Que esto se puede arreglar. Cerré los ojos un segundo. Julian ya se fue, Sofía. Silencio. ¿Cómo que se fue? Revisa tus cuentas. Colgué. No sentí satisfacción. Sentí confirmación. Porque siempre supe que Julian no estaba allí por amor. Ni siquiera por ambición compartida. Estaba allí por oportunidad. Y cuando la oportunidad se volvió riesgo, hizo lo único que sabía hacer. Protegerse a sí mismo. Las siguientes horas fueron caóticas para Sofía. Mensajes sin respuesta. Llamadas desviadas. Correos rebotando. El hombre que prometía construir un futuro juntos había desaparecido sin dejar rastro. Llevándose el presente. A las 6:42 de la tarde, recibí la llamada que lo confirmó todo. Lucas, sollozaba. Julian se llevó el dinero. Todo. No contesta. No sé qué hacer. Ahora lo sabes, respondí. Eso es con quien te aliaste. Esa noche, activé la fase que había preparado para este escenario. No usé influencias personales. Usé procedimientos. Informes estructurados. Registros bancarios. Pruebas de apropiación indebida. Hice una sola llamada. Un contacto que no debía favores. Pero respetaba resultados. El resto fue cuestión de horas. Congelamiento preventivo de activos. Alertas migratorias. Intercambio de información financiera internacional. Julian creyó que podía desaparecer en el ruido del mundo. No entendió algo básico. Los hombres que viven de esconderse dejan rastros más claros que los que viven a la vista. A la mañana siguiente, Sofía llegó a casa. No con maletas. Con miedo. Se sentó frente a mí en la cocina, las manos temblando. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Llegó lejos cuando decidiste mentir, respondí. No cuando yo decidí ver la verdad. Podemos arreglarlo. Los niños. No uses a los niños, la interrumpí. Ellos no fueron parte de tu plan. No los conviertas ahora en excusa. No gritó. No discutió. Porque por primera vez entendía algo que siempre había ignorado. Ya no tenía ventaja. Julian estaba solo. Sofía estaba expuesta. Y yo. Ya no estaba reaccionando. Esa misma tarde, recibí una notificación breve, casi burocrática. Localización confirmada. Julian había cometido su último error. Creyó que tenía tiempo. Y cuando un hombre que vive manipulando cree que tiene tiempo, es cuando más rápido se le acaba. Miré por la ventana. No sentí triunfo. Ni alivio. Solo una certeza tranquila. El castillo que habían construido con mentiras. Ya estaba derrumbándose desde adentro. Y lo que venía después. No iba a depender de emociones. Sino de consecuencias. La caída no fue ruidosa. No hubo sirenas frente a mi casa ni titulares inmediatos. Fue peor. Fue inevitable. Cuando el sistema empieza a moverse, no necesita espectáculo. Solo necesita tiempo. Julian fue detenido en un aeropuerto europeo mientras intentaba cambiar de ruta por tercera vez. No opuso resistencia. Los hombres que viven de engañar saben exactamente cuando ya no vale la pena fingir valentía. Las cuentas fueron bloqueadas. Los fondos, rastreados. Las transferencias, reconstruidas con una precisión que ni él creyó posible. El visionario. El estratega. Reducido a números en un informe. Sofía lo supo por terceros. No por mí. No por Julian. Por un abogado que ya no sabía cómo suavizar la verdad. Cuando me lo contó, no hubo lágrimas. Solo vacío. Esto va a salir en todos lados, murmuró. Mi apellido. Tu apellido estuvo protegido demasiado tiempo, respondí. No confunda silencio con inocencia. Esa misma semana, el expediente sellado dejó de estarlo. No porque yo lo exigiera públicamente. Sino porque, una vez que la información correcta llega a los canales adecuados, ya no puede volver a encerrarse. El nombre de Evan Mercer reapareció donde nunca debió desaparecer. El accidente dejó de ser un incidente. Pasó a llamarse por su nombre real. Negligencia. Encubrimiento. Corrupción. Margaret Mercer no dio declaraciones. No las necesitaba. Su renuncia llegó en una carta breve,
cuidadosamente redactada, citando motivos personales. Los que saben leer entre líneas entendieron de inmediato. No se retiraba por salud. Se retiraba para evitar algo peor. Las viejas alianzas se rompieron con una rapidez que me sorprendió incluso a mí. Personas que durante años habían protegido ese apellido. De pronto no recordaban haberlo hecho. Así funciona el poder cuando se ve expuesto. Sofía fue la última en caer. No por falta de pruebas, sino porque nadie quiere ser el primero en abandonar una mentira que todavía parece segura. Pero cuando Julian habló, todo terminó. Para reducir su condena, entregó información. Nombres. Fechas. Detalles que solo alguien desde dentro podía conocer. No lo hizo por redención. Lo hizo por supervivencia. Y con cada palabra que pronunciaba, el mundo que Sofía había construido se desmoronaba. Clientes cancelaron contratos. Amistades dejaron de responder mensajes. Invitaciones desaparecieron. No hubo juicio social. Hubo algo más devastador. Indiferencia. La mujer que había vivido rodeada de atención descubrió lo que es no importarle a nadie. La última reunión fue breve. El acuerdo estaba listo. Custodia. Bienes. Firmas. Sofía sostenía el bolígrafo como si pesara demasiado. Nunca quise perderlos, dijo, sin mirarme. A los niños. Los perdiste cuando intentaste usarlos, respondí. Firmó. No porque yo la presionara, sino porque ya no tenía a quién recurrir. Cuando salimos del despacho, no me siguió. No me llamó. Sabía que ya no quedaba nada que negociar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cené con Noah y Elia sin tensión en el aire. Sin teléfonos. Sin interrupciones. No hablamos de lo que había pasado. No necesitaban saberlo todo. Solo sabían que estaban en casa. Y eso era suficiente. Mientras los veía reír, entendí algo con una claridad incómoda. No había ganado porque fuera más cruel. Había ganado porque no mentí. Ellos apostaron a que la verdad podía enterrarse. Yo aposté a que siempre encuentra la forma de volver. Y ahora. Todo lo que quedaba era decidir qué hacer con lo que había sobrevivido. La casa volvió a ser una casa. No ocurrió de inmediato. No fue mágico. Pero una mañana desperté y el silencio ya no pesaba. Noah estaba en la cocina, concentrado en armar una torre con piezas que nunca encajaban a la primera. Elia dibujaba en la mesa, como siempre, un sol demasiado grande para la hoja. Me di cuenta de algo simple. Nadie tenía miedo. Durante mucho tiempo pensé que había fallado como padre por no estar presente. Hoy sé que el error no fue trabajar duro. Fue creer que el amor se mide por lo que se provee. Y no por lo que se comparte. No hablé mal de Sofía frente a ellos. Nunca lo hice. No necesitaban cargar con errores que no les pertenecían. Solo les enseñé, con hechos, que la verdad no necesita gritar para imponerse. Mi vida profesional siguió. No con el mismo ritmo. Con otro sentido. Rechacé contratos que me alejaban demasiado tiempo. Elegí presencia sobre expansión. La empresa siguió creciendo. Pero ya no era lo más importante. A veces, por las noches, no me pregunta por qué las personas cambian. Le digo la verdad más simple que conozco. Porque algunas olvidan lo que realmente importa. Elia, en cambio, me pregunta si todo va a estar bien. Siempre le respondo lo mismo. Sí. Porque ahora estamos juntos. No guardé rencor. El rencor es una forma lenta de seguir atado. Tampoco celebré la caída de nadie. No era una victoria. Era un cierre. Sofía siguió su camino. Uno mucho más pequeño que el que imaginó, pero real. Julian aprendió, demasiado tarde, que la inteligencia sin principios solo acelera la caída. Y la familia Mercer entendió algo que el poder siempre olvida. Los secretos no desaparecen. Solo esperan. A veces me preguntan si volvería atrás y cambiaría algo. Si hubiera elegido distinto para salvar el matrimonio. La respuesta es incómoda, pero honesta. No se puede salvar lo que se construye sobre mentiras. Solo se puede salir de ahí con dignidad. No gané porque destruí a otros. Gané porque no permití que destruyeran a mis hijos. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza busca dolor.
La justicia protege lo que vale. Hoy, cuando cierro la puerta por las noches, sé exactamente quién soy. No el hombre al que subestimaron. No el esposo reemplazable. No el padre ausente. Soy el hombre que eligió ver la verdad. Y actuar cuando aún había algo que salvar. Si esta historia te dejó pensando, deja un comentario. A veces, contar lo que vivimos también libera a otros. Y si quieres escuchar más historias donde la verdad sale a la luz, suscríbete y activa las notificaciones. Porque no todas las batallas se ganan con fuerza. Algunas se ganan con paciencia. Y otras, simplemente, con no rendirse.